Cuando nos mordemos y devoramos en familia. Pues toda la ley puede resumirse en un solo mandato. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Pero si están siempre mordiéndose y devorándose unos a otros, tengan cuidado. Corren peligro de destruirse unos a otros. Gálatas 5, versos 14 y 15 en la Nueva Traducción Viviente. Hace algunos años, apesadumbrado por los conflictos intrafamiliares y eclesiales que la congregación en la que servía experimentaba, mi hijo Gerson le preguntó a su mamá: ¿en qué hemos fallado como iglesia? A tan dolorosa pregunta podemos agregar dos más igualmente incómodas y dolorosas. ¿Cómo es posible que familias cristianas sean acumuladoras de tantos conflictos, rencores y venganzas? La segunda, ¿cómo podemos cumplir la tarea recibida como iglesia, como miembros del cuerpo de Cristo, cuando nos mordemos y devoramos unos a otros? Ser iglesia es un privilegio del que gozamos por pura gracia. No merecemos ni ser salvos ni formar parte del cuerpo de Cristo. Así que tenemos la obligación moral de corresponder a la gracia recibida, honrando nuestra condición de miembros de la Iglesia y cumpliendo con la tarea que como tales hemos recibido. Las congregaciones en general, pero de manera más significativa, las congregaciones pequeñas como la nuestra, tienen una característica en su conformación a la que debemos prestar especial atención. Se trata del hecho de que estas congregaciones pequeñas están formadas por unidades familiares en las que varios de sus miembros también forman parte del cuerpo de Cristo, de la Iglesia. Son familia en una doble dimensión, tanto por los lazos consanguíneos que los unen, como por el vínculo espiritual que los une al ser unos y otros miembros del cuerpo de Cristo, es decir, la Iglesia. En no pocos casos, además de ser pareja, los esposos son hermanos en la fe. Además de ser padres e hijos, son también hermanos en la fe. Asimismo, las suegras y las nueras también son hermanas en la fe. Los cuñados, los sobrinos, los tíos, los abuelos, etc., son igualmente hermanos en la fe. Esto significa que la calidad de sus relaciones familiares afecta la salud de la congregación directa y significativamente. La empodera o la debilita. Le permite cumplir con su tarea de ser discípulos y de edificar a los miembros del cuerpo de Cristo, o la estorba, si no es que termina por impedirla definitivamente. Ahora bien, no siempre tenemos conciencia de esta doble dimensión relacional entre quienes forman parte de familias consanguíneas y al mismo tiempo son iglesia. En consecuencia, ante los problemas familiares, consciente e inconscientemente, caemos en la normalización de los mismos, lo cual nos lleva al desarrollo de resiliencias tóxicas y al cultivo de la apariencia. Nos ocupamos más de parecer familias y congregaciones sanas que en sanar nuestras relaciones para así poder ser quienes hemos sido llamados a ser al estar, quienes somos al estar en Cristo.
No prestamos atención al cómo repercute en la salud de la iglesia la calidad de nuestras relaciones familiares. No vemos en el esposo, en la esposa, los hijos, los padres, los hermanos, etcétera, a quienes como nosotros también son miembros del cuerpo de Cristo. Y verlos así resulta de primordial importancia. Pero no tomar en cuenta esta doble dimensión de nuestras relaciones nucleares, las que incluyen y mezclan lo consanguíneo con lo espiritual, nos coloca en un riesgo tal que, como advierte Pablo, puede llevarnos a nuestra destrucción, tanto la familiar como la que podemos llamar la espiritual. Es que lo espiritual y lo familiar son interdependientes y se afectan mutuamente, insisto, en ello, ya sea para bien, ya sea para mal. Resulta sencillo caer en el engaño de que lo que sucede en casa no afecta ni el cómo de nuestra relación con Dios, ni nuestra manera y efectividad como iglesia. A Anadelia, mi esposa, le ha impresionado el reclamo que Dios hace a su pueblo cuando éste ofrece lo que podemos llamar un doble culto. El profeta dice, que el pueblo de Dios roba, mata, comete adulterio, miente y quema incienso a Baal. Y luego, dice Dios, viene y se presenta delante de mí en mi templo a repetir, estamos a salvo, solo para irse a cometer nuevamente todas las mismas maldades. Leer Jeremías capítulo 7. Desafortunadamente sucede que al considerar la familia y el cultivo de la espiritualidad como dos cosas distintas, pertenecientes a esferas diferentes, caemos en la creencia de que lo que pasa en la familia no afecta nuestra relación con Dios. Por eso, podemos quemar incienso a Baal en la familia y unirnos en la alabanza cuando nos congregamos como iglesia. Cuando nos dejamos llevar por nuestras pasiones, resentimientos y reclamos adquiridos en familia, estamos sirviendo a Satanás. Estamos ofreciendo culto a Baal en lugares altos. Estamos entonces atentando contra el cuerpo de Cristo, cuando a quienes hacemos blanco de nuestra animadversión familiar son también nuestros hermanos en la fe. No solo atentamos contra nuestra familia consanguínea, también atacamos, también herimos a la esposa del Cordero, a la iglesia, que no debemos olvidar es el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, todas las relaciones humanas, incluyendo las familiares y quizá más estas que ninguna otra, son generadoras de conflicto. Siempre hay quien lastima y quien resulta lastimado. En toda familia hay miembros que resultan compañeros difíciles del caminar diario. ¿Qué hacer con ellos? ¿Cómo relacionarnos con quienes se han comportado de manera indigna para con nosotros? ¿Es posible superar las situaciones de conflicto y aportar así nuestra fidelidad y honra a Dios en tanto somos familia y somos iglesia? Bueno, antes he dicho que al no tomar conciencia de la trascendencia que adquieren los conflictos familiares y las repercusiones de los mismos en la iglesia, tendemos a hacer tres cosas. Primero, los normalizamos. Segundo,
desarrollamos lo que llamo yo una resiliencia tóxica y tercero, construimos una cultura de la apariencia. Veamos brevemente cada una de estas cuestiones para prevenirlas o evitarlas si ya hemos caído en ellas. Primero, normalizar los conflictos familiares no es otra cosa sino aceptarlos como parte connatural a nuestra condición de familia, a nuestras relaciones familiares. De tan comunes, los aceptamos como propios. Esto incluye los abusos intrafamiliares, el relegamiento consciente e inconsciente de alguno de los familiares, el maltrato, ya sea evidente o sutil, como esa cosa que llamamos la aplicación de la ley del hielo, o la dependencia y sobreprotección de algunos de los miembros de la familia en detrimento de los otros o de la familia toda. Como lo hemos vivido tanto tiempo, terminamos por aceptar que así son las cosas en la familia. Esto resulta tan riesgoso como el acostumbrarnos a alguna infección en nuestro cuerpo. Esta terminará dañando no solo a la parte afectada, sino a nuestra salud en general. Este acostumbrarnos es a lo que llamamos el desarrollo de una resiliencia tóxica. El diccionario define la resiliencia como la capacidad de adaptación de un ser vivo frente a un agente perturbador o un estado o situación adversos. Es decir, las familias que normalizan, que se acostumbran a sus situaciones de tensión y conflictos, terminan por adaptarse y a desarrollar lo que podemos llamar conductas compensatorias ante las situaciones tóxicas que viven. La mujer golpeada aprende a maquillarse. El esposo menospreciado aprende a aguantarse. Los hijos abusados aprenden a guardar silencio. Los ancianos maltratados aprenden a justificar el maltrato recibido. Los que tienen que resolver las necesidades, sean estas económicas, relacionales, laborales, etcétera, de los demás, aprenden a hacerlo, renegando, pero callándose para no crear problemas. Y entonces, consciente e inconscientemente, aprendemos a aparentar. Primero, aparentamos ante nosotros mismos. Nos convencemos de que todo está bien, que las cosas que nos inquietan son meras imaginaciones nuestras, suposiciones sobre la realidad. Guardamos también las apariencias al interior de la familia. Por ejemplo, hay quienes les dicen a sus hijos cosas tales como: sí, mi hijo, a veces no se controla, pero recuerda que debes respetar y obedecer a tu papá porque él, en el fondo, muy en el fondo, te ama. Así las cosas. Terminamos construyendo una fachada pública para nuestra familia. Aparentamos para parecer otros diferentes a lo que en realidad somos. Así pretendemos, vamos a evitar la crítica, la incomprensión y también las malas actitudes de los demás hacia nosotros, hacia nuestras familias. Hay muchos que creen que mientras las apariencias funcionan, las cosas van bien. Sin embargo, en nuestro pasaje, Pablo advierte sobre la consecuencia ineludible de los conflictos familiares no resueltos. En efecto, al respecto, el apóstol concluye: tengan cuidado, corren el riesgo de destruirse unos a otros. Hay un lugar común que asegura
que familias sanas hacen iglesias sanas, pero que familias enfermas enferman a la iglesia. Dado el vínculo del espíritu que hay entre los miembros de la familia con respecto del resto del cuerpo de Cristo, la iglesia es de sentido común entender, también tiene el apóstol Pablo no solo interés en que no sea destruida la familia, sino que el cuerpo de Cristo no sea destruido. Lo terrible es que a veces la destrucción no es del todo evidente, pero esta puede ser detectada en la falta de compromiso, en la tarea evangelizadora, en esa atmósfera seca de los cultos. ¿Has ido alguna vez al culto y no pasa nada? Todo parece indiferente, todo parece lo mismo de siempre. O en la manifestación de animosidad, resentimiento, distanciamiento, etcétera, entre los miembros de la iglesia que son al mismo tiempo familiares. No faltan los que siempre llegan tarde y son los primeros en irse. Bueno, con su llamada a tener cuidado, el apóstol parece estar convencido de que se puede superar tales conflictos y muestra el camino a seguir para lograrlo. Con la ayuda del Señor, en las siguientes semanas nos habremos de ocupar de descubrir los recursos que nuestra fe y nuestra fidelidad a Cristo nos proveen para enfrentar tan serio y tan grave reto. Por ahora te animo a que en oración y con humildad vayamos a la presencia del Señor y le pidamos que examine nuestros corazones, que examine nuestras relaciones familiares, que nos muestre si vamos por mal camino y nos guíe por el camino eterno. Salmo 139, 24 en la Reina Valera contemporánea. No podemos amar a Dios y seguir mordiendo a quienes nos han hecho daño. Ni podemos esperar a que cambien ellos para amarlos. Somos llamados a amarlos de la misma manera en que hemos sido amados por Dios. Dios, dice Pablo, muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Cristo nos dice, ni yo te condeno, pero ve y no peques más. Recordando la pregunta de mi hijo Gersón, propongo a ustedes que fallamos como iglesia cuando no nos ocupamos de vivir en armonía unos con otros. Romanos 12, 16. Cuando ignoramos el llamado a no fingir a los demás, sino a amarlos de verdad. Romanos 12, 9. Cuando no nos esforzamos en hacer todo lo posible por vivir en paz con todos. Como hemos señalado, el problema con el cultivo de la apariencia es que engaña no solo a los otros, sino al que la cultiva. Es como quien se maquilla y cuando se ve al espejo sin maquillaje, se sorprende pensando que ella o él no es así. Pero lo que está en el corazón no permanece oculto, ni siempre ni oculto a todos, siempre se muestra. De aquí que debamos tener el cuidado de que en nuestro corazón abunden siempre el amor, el perdón, la práctica de la justicia y la búsqueda del bien a favor del otro. Cuando esto es así, la gracia divina viene a nosotros para fortalecernos, para sustentarnos y para guiarnos al enfrentar el daño provocado por aquellos quienes nos lastiman tanto al mismo tiempo que nos aman tanto. En nuestros conflictos familiares, también Jesús es suficiente. Es suficiente para que permanezcamos firmes. Es suficiente para que amemos a los que nos lastiman. Es suficiente para que practiquemos la justicia, para que hagamos lo que conviene. Es suficiente para que vivamos de acuerdo con el llamamiento
que hemos recibido de parte del Señor. A esto los animo, a esto los convoco en el nombre del Señor. Bendiciones.